Yo me Sí, tengo eso que es bien adelantar un importante. poquito. Sí, sí, sí. Eso es bien No, dale, importante dale. porque, Ujú. no, simplemente una mención. Es bien importante porque realmente llegamos a tener a presentar estos antecedentes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Por qué razón? Porque es que no encontramos una ley, ni en el estatuto, ni tampoco una norma reglamentaria en el decreto reglamentario del régimen especial que nos dijera con absoluta claridad cuál es la dinámica contable para registrar el valor del excedente, para registrar su ejecución, para explicar cómo llevo yo las diferencias entre la parte contable y la parte fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, eso no existe, digamos, no hay norma. Entonces, uno muchas veces, pues, ante la ausencia de la norma, pues si estamos frente a un tema estrictamente contable, probablemente nos anticipamos a lo que pueda pensar la DIAN. Si yo le voy a preguntar cosas contables a la DIAN, pues la DIAN me va a resolver en el concepto, eso le corresponde al Consejo Técnico y le da traslado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que resuelva. Entonces, por eso para nosotros los antecedentes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública que ha explicado Diana son muy significativos. ¿No te parece, Diana? Porque pues básicamente ahí hay pues Sí, un claro. antecedente muy importante y creo que ese era el comentario que yo quería hacerles, porque si se hiciera norma, pues pasaríamos de largo, aplique la norma y si le gustó bien y si no, pues de malas, pero aplique la norma, ¿de acuerdo? Ujú, así es. Y digamos En que esta, sí, dale, 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 dale. no, 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 solamente quería hacer un último comentario antes de pasar a esta sí, diapositiva, porque sí, digamos que ahí, me voy a volver un poquito, ahí Juan, creo que la mayoría de consultas que recibimos nosotros son de ese tema, ¿no? Por eso es un tema que creemos que es clave, sí, porque ahí empieza uno como contador, y ahí ya me voy, digamos, muy claro hacia los colegas, empezamos a enredarnos un poquito, bueno, ¿y cómo controló esta cuenta? Es que si contablemente son 20, pero fiscal son 25, ¿cuál es la contrapartida? ¿Sí? ¿Cómo hago para demostrarle a la DIAN? Y a veces nos da un poquito de impresión porque la administración tributaria, y nos ha causado un poquito de, si nos ha llamado la atención ese tema en las visitas que hemos tenido, hemos acompañado a nuestros clientes, que la DIAN pide la cuenta contable con la ejecución fiscal. Y uno dice, señor, excuse me, o sea, acá usted no va a ver el excedente fiscal, no lo va a ver, entienda. Yo le paso el contable porque mi contabilidad refleja mi saldo contable, ¿sí? Y yo tengo un control extra de la parte diferencial, que puede ser un Excel. Es que la norma no nos dice que tiene que ser en la contabilidad. Dice que usted puede llevar una conciliación en un libro fiscal y ese libro fiscal puede ser un Excel, literalmente, ¿sí? Pero hay que tenerlo. Ahora, si es una cuenta de orden, pues mejor, o sea, te facilita más la vida. Pero a veces uno ve que tenemos clientes que quedan ahí como que inmersos en esa cuenta de activo neto y de ahí, mejor dicho, no se salen porque la misma administración genera este tipo de como de inconvenientes, ¿sí? Entonces, bueno, como ok. para darle como un cierre Sí, ahí y sí, es ya muy que importante, comentemos sobre eso. exactamente, es muy importante. No, esta diapositiva para que Diana continúe, simplemente muy rápidamente porque ya la hemos explicado, o sea, ya lo hemos advertido. Aquí lo que buscamos es que de una manera gráfica ustedes entiendan qué hacer con los excedentes. Esto tampoco, aquí, fíjense que este tema, a diferencia del que acabamos de mirar o al que acabamos de comenzar a mirar, es bien diferente porque aquí sí hay norma. Aquí es lo que yo digo, gústenos o no, hay norma. Entonces no podemos entrar en un alarde de creatividad, de que los señores consejeros están pensando en que el excedente se utilice para X cosa. Nos pasa mucho, nos preguntan mucho eso. Los señores consejeros. Sí, pero es que los señores consejeros son personas muy importantes, pero de pronto del tema tributario no tienen ni idea. O puede que algunos tengan idea, pero no, aquí no estoy de alguna manera calificando si es bueno o es malo, no, son personas muy importantes en la organización. Pero lo que quiero significarles es que aquí es del tema en que ya existe la norma y no nos podemos salir de ella. Miren las asignaciones permanentes, que ya hablamos de ellas. Muy importante, por favor, quédense eso en la cabeza, quédense y exprésenlo, manifiéstanlo, transmítenlo a quien toma las decisiones. No dejemos que quien toma las decisiones, por lo menos conceptualmente, quede él solito, ¿no? Mire, legalmente es esto, punto. Muévase usted en lo que quiera. Asignaciones permanentes, yo creo que hay suficiente ilustración de lo que es el sentido y el nuevo concepto de la asignación permanente. La destinación directa en el año siguiente, también, ejecución de gasto en el año siguiente.
La indirecta es un tema de donaciones. Sabemos que la norma permite que el excedente se done a otra entidad sin ánimo de lucro. El tema del plazo adicional, nosotros siempre lo hemos puesto ahí. Lo que pasa es que es un tema donde puede ser muy académico y además porque creo que se confunde finalmente con lo que es la asignación permanente en el más de un año y menos de 5. Pero hemos sentido nosotros que el plazo adicional es una figura diferente. Incluso no se ha derogado por el artículo 360 porque habla de asignaciones permanentes o plazos adicionales. Yo creo que lo que ha entendido la norma es que asimila el concepto de plazo adicional a asignación permanente. Es que en el pasado yo podía no solamente hacer ejecución en año siguiente, sino en más de un año. Y esa era la famosa plazo adicional. Y ahí no eran más de 5, antes, sino era, y ese plazo lo definía, y la prórroga la definía incluso el máximo órgano de dirección y administración. Entonces, eso cambió. Eso cambió porque, pues claro, entonces cuando aparece la asignación permanente en el nuevo concepto de más de un año y menos de 5, se tiende como a que a ese O es como lo mismo y entonces ya sí se permite un plazo adicional bajo la figura de asignación permanente, pero de más de un año y menos de 5. Y si hay prórroga, no es la entidad la que la acepta, sino la DIAN la que tiene que aceptar esa prórroga. Por eso es que hay como una confusión ahí que nos parece de ese parágrafo primero, de ese artículo, que va un poco más allá de la ley, pero eso termina siendo una reflexión puramente académica que tendría su concreción si nosotros decidiéramos demandar el decreto y que el Consejo de Estado pues diga en su sabiduría si en realidad hubo más allá de la ley o no la expedición de ese decreto. Lo cierto es, para movernos en términos prácticos, que yo tengo o año siguiente o donación o las tres modalidades de asignación permanente o incluso el tema de la compensación, que ahí está planteada en la diapositiva. Yo creo que esa es la diapositiva, ese es el mensaje de la diapositiva. Sigamos, Dianita, si te parece.